Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor y vamos a ir a Tito. Dicho sea esto, ya vamos a empezar con el tema. Seguimos con Tito. Estamos en Tito capítulo 2. Para aquellos que vienen por primera vez, estamos tomando, siempre tratamos de tomar una epístola completa, predicarla pasaje por pasaje, verso por verso, y el contexto y el flujo de pensamiento que va dando el autor de ciertas cosas que tiene que hablar y que quiere hablar. Y en este caso Pablo le está hablando y aconsejando a Tito, que es un pastor, ya un pastor adulto, que tiene que poner en orden a las iglesias que están en una isla llamada Creta. Y esas iglesias se habían ido y habían empezado a tener problemas, se habían desviado por distintas cosas que eran de pensamientos del mundo que estaban influyendo dentro de la iglesia. Entonces eso lo pueden ver a lo largo de toda la epístola o toda la carta de Pablo a Tito. Y lo que le va a decir a Tito es que tiene que poner en orden, porque no había un orden dentro de la iglesia. Se estaban desviando. Y lo que estaban haciendo era que ellos estaban pensando más en sí mismo que en los otros. Estaban pensando más en lo que me pasa a mí, que en lo que le pasa a mi hermano al lado, o inclusive las personas que están afuera. Y entonces ellos ya se estaban centrando tanto en sí mismos que se estaban olvidando que ellos habían sido ganados y comprados por la sangre de Cristo, por el Evangelio de Jesucristo, y que es un Evangelio para conocer y darlo a conocer al Señor y darlo a conocer, pero a su vez tenemos que estar mirando hacia afuera, porque como la iglesia del Señor está compuesta de una familia de la fe, de hermanos, nosotros estamos mirando hacia afuera y no hacia adentro, hacia nosotros mismos. Nosotros podemos tener inconvenientes, problemas, y obviamente al Señor, claro que también le interesa eso. Pero lo que está haciendo Pablo acá es, ahora ustedes empiecen a vivir un cristianismo que lo puedan reflejar. Y en esta parte nosotros estuvimos viendo, a partir del capítulo 2, que Pablo le dice a los ancianos, a los mayores de edad, cómo se tenían que comportar y vivir hacia afuera, a las mujeres ancianas, mayores de edad también, a los jóvenes, a las jovencitas, pero ahora les va a hablar acerca de los esclavos. Y acá es donde esta mañana vamos a comenzar, a partir del versículo 9 del capítulo 2. Dice el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Oramos una vez más, que el Señor nos guíe. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por poder haber cantado tu palabra también y ahora, Señor, abrir tu palabra, poder meditar en ella en este día, Señor. ¿Qué otra cosa mejor podemos hacer en este día, aparte de descansar, estar con la familia, poder abrir tu palabra y meditar en ella, Señor? A partir de esta mañana, mientras hacemos esto, te rogamos que nos ayudes. Necesitamos tu ayuda, Señor. Nuestra mente, Señor, es débil y tenemos muchas cosas que nos limitan, Señor. Ayúdanos. Y te pido, Señor, que también nos estés guardando a medida que vamos avanzando en estos textos. Guárdanos, Señor, de poder tomar o hacer una interpretación incorrecta, Señor. Ayúdame a poder exponer fielmente tu palabra y gracias nuevamente por tu amor y tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bien, hermanos, voy a ir hasta donde la voz me aguante. Ando con la garganta media, está a media pila, pero bueno, vamos a tratar de ir adelante. El título del sermón de hoy es El cristiano en el lugar de trabajo. Y uno podrá decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el trabajo? No está hablando del trabajo en una parte, en un sentido, pero sí se está refiriendo un poco al trabajo. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar quiénes somos cada uno de nosotros, cuando nos dice quiénes somos, quién sos vos o bueno, no sé, nos presentamos. Generalmente, a veces hay algunos que por ahí dicen, bueno, yo soy, no sé, mecánico, yo soy electricista, yo soy gasista. Bueno, a veces la profesión que tenemos no define lo que nosotros somos, ¿no es cierto? En realidad eso no somos nosotros, eso es nuestro oficio.
Eso es lo que tal vez hemos aprendido. Y no solamente eso, es como si yo me presento y digo, bueno, yo soy pastor, y eso es un oficio, es algo que haces, es un trabajo. Y no está mal que podamos decir eso. Pero en realidad cada uno de nosotros somos personas particulares, creadas por el Señor. Y hemos sido creados con un solo propósito, de glorificar al Señor. Personas que hemos sido creados, cada uno de nosotros, para glorificar al Señor, para vivir satisfechos con Él, estar bien con Él, estar en comunión con Él. Y el hombre eso es lo que necesita. Y eso es todo lo que tiene que alcanzar. Un trabajo puede pasar, una profesión puede pasar, un día te vas a jubilar y ya no vas a ser ese empleado exitoso que ponían tu cara ahí en el cuadrito, ya no vas a hacer más, va a venir otro que va a hacer cosas mejores que vos, o en la profesión te van a pasar y ya eso va a pasar y queda ya en segundo plano. Pero lo cierto es que nosotros hemos sido creados, cada uno de nosotros, para en el ámbito donde nosotros nos movemos podamos glorificar al Señor. Y nosotros estamos viendo esto que Pablo le está diciendo a Tito. Cada persona que yo te hablé, de los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes, las jovencitas, pero ahora de los esclavos, cada uno en su lugar, con lo que le toca hacer, tiene un solo propósito: mostrar a Cristo y reflejar el Evangelio de Cristo. Por eso es sumamente importante, porque creemos que lo que muchas veces no solamente hacemos tiene mucho que ver y que decir también de nosotros. Si bien el oficio, lo que somos, no nos define, pero nosotros reflejamos también a Cristo dentro del lugar donde nos movemos, dentro sea de la familia, sea de la iglesia o sea del trabajo. Yo no soy un cristiano dentro de la iglesia, un cristiano dentro de mi casa y un cristiano en el trabajo. No tenemos distintas caretas y nos vamos cambiando de careta. Y ahora estoy o en el modo, como ponemos el celular, ¿no? Modo avión, modo trabajo, modo cristiano en el trabajo. Y no glorifico al Señor, no muestro quién es el Señor. Pero ahora estoy en modo iglesia, y ahora sí. Y ahora yo glorifico al Señor, y ahora los hermanos me ven que canto, que leo la Biblia, que soy amable. Hermanito, Dios te bendiga, y soy muy amoroso. Pero ahora modo trabajo, y en el modo trabajo insulto, miento, robo. Y entonces eso no puede ser así. Pablo lo que está tratando de decir es que cada uno a donde le toca estar, tienen que estar mostrando y glorificando el nombre del Señor. No nos olvidemos el versículo 1, que es la base de todo esto. Cuando Pablo ahí le dice a Tito, en el capítulo 2, versículo 1, le dice: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina tiene que ser vivida y mostrada y reflejada en cada ámbito donde nosotros nos movemos. Somos cristianos en todo lugar, no nos podemos separar. Y esto es un poco lo que les va a llevar a hablar un poco acá el apóstol Pablo. Miren, es interesante porque uno dice, bueno, ¿esto tiene relación al trabajo? Sí, porque Pablo ahora trae a colación a los esclavos. Los esclavos trabajaban adentro de las casas, eran como empleados, nada más que vivían con ellos. Hoy la esclavitud se abolió en algunos lugares, pero la esclavitud en ese momento había personas que eran compradas para trabajar adentro de la casa y a veces estaban muy bien con sus amos. Si sus amos eran buenos, un esclavo agradecía a su amo porque ahora le daba una dignidad, le daba un lugar donde dormir, un techo donde poder estar y vivir y comer, y lo hacía parte inclusive muchas veces de la mesa de su casa. Y cuando nosotros vemos hoy, y obviamente nosotros no decimos que estamos trabajando y somos esclavos, aunque por ahí decimos, me la paso más tiempo en el trabajo que en mi casa. Pareciera que me la paso más tiempo trabajando que en mi casa. Bueno, hay una estadística y se dice que un hombre promedio trabaja en toda su vida, un hombre promedio, trabaja toda su vida, si juntamos todas las horas de trabajo, si juntamos los días de trabajo y las horas de trabajo, este hombre trabaja 13 años y 12 meses. 13 años y 12 meses corridos, ¿no? Si es el promedio de lo que un hombre trabaja. Un hombre promedio, se está estimado, son estadísticas, ¿no? Puede ser más, puede ser menos. Pero para que no se desanimen, y uno dice, es un montón, 13 años trabajando, bueno, para que no se desanimen, se dice que dormimos más de lo que trabajamos.
y el promedio de lo que dormimos, ¿saben cuántos años es? 25 años. 25 años nos la pasamos durmiendo. Entonces, esto es para equiparar, ¿no? Entonces, si decimos trabajamos más que dormimos, no, es un error. Dormimos más de lo que trabajamos. Y esto si juntamos todo el promedio de las horas de descanso, y obviamente que acá está contabilizado las horas de descanso de los fines de semana, las vacaciones y todo lo demás. Pero el trabajo es algo precioso que fue diseñado por Dios antes de la caída del hombre. Y nosotros a veces tenemos que poner esto en perspectiva, porque el trabajo fue creado por el Señor. Antes que el pecado ingresara, en Génesis capítulo 1, capítulo 2, en Génesis capítulo 3 tenemos la caída del hombre, el trabajo ya estaba en el huerto de Edén. Y ustedes lo recordarán bien. En el huerto puso al hombre, ¿para qué? Para que lo labrara o lo cultive. También dice ahí que para que lo guardara. Y todo esto, ¿dónde pasaba? En un mejor lugar, en donde todavía no había pecado, donde el hombre todavía no había caído. Entonces, el trabajo que fue creado por el Señor disfrutó un tiempo, nuestros primeros padres, de trabajar en el huerto en una mejor condición, donde el pecado no nos había afectado. Hoy nosotros trabajamos y el pecado nos afecta. El pecado afecta en un montón de cosas. Ya no tengo ganas de ir a trabajar, me peleo con mis compañeros de trabajo, no aguanto a mi jefe, todo por causa del pecado. Y esto es de Génesis 3 para acá, podríamos decir, ¿no? Y es lo que nosotros estamos viviendo. Lo cierto es, luego cuando caímos y el pecado ingresó y la tierra sufrió los efectos de esa caída, y ahora ahí el mejor lugar ya no está, Dios maldijo el objeto del trabajo del hombre e hizo que se diera con resistencia, pero no le negó el alimento. Lo que Dios le dijo es, ahora vas a trabajar y te vas a ganar con el sudor de tu frente el pan o lo que vos tengas que dar para tu familia. Por eso ahora el trabajo nos cuesta, porque lo afecta el pecado. Antes en esa mejor posición el hombre trabajaba y no había queja. No había queja porque no había pecado. El hombre podía trabajar. Imagínense, yo sé que esto para nuestras mentes es difícil de poder comprender. ¿Cómo será estar trabajando y disfrutar del trabajo sin tener los efectos de la caída? El cansancio, el dolor de cabeza. No sé, Adán se martillaría un dedo, no sé, yo pienso, ¿no? Digo, pero no había queja, el pecado no estaba. Y en esta parte donde estamos considerando la carta del apóstol Pablo a Tito, es una epístola que gira en torno, como les decía, cerrar la brecha de la disparidad entre lo que sostienen los cristianos y la forma en que en realidad viven sus vidas en el plano práctico. Y posiblemente en el mundo moderno no haya un sitio donde esa brecha sea más patente que se tiene que cerrar que en el mundo laboral. ¿Por qué? Por esto que decimos, nosotros a veces separamos las cosas, estamos acostumbrados a hacer compartimientos de las cosas. Yo soy una cosa en la iglesia y yo soy una cosa en el trabajo. Y cuando esto no tiene que ser así porque vivimos en un conjunto, el cristiano vive en un conjunto. Entonces nosotros disfrutamos del evangelio acá en la iglesia del Señor, pero también tenemos que llevar el evangelio a nuestro lugar de trabajo. Y también tengo que glorificar a Dios en mi lugar de trabajo, aunque las circunstancias sean adversas. Y cuando nosotros vamos viendo esto y cuando nosotros ya vamos introduciéndonos a lo que Pablo va a querer enseñar acá, parece que había problemas en cómo los esclavos estaban tratando a sus amos y cómo ellos se estaban comportando, porque le dice una serie de cosas que ellos no tienen que hacer. Y realmente muchas veces, cuando nosotros pensamos en el trabajo, muchas veces nosotros pensamos, bueno, si soy un patrón, en el trabajo se trabaja y acá no vivimos, no sé, como cristianos, no, eso en la iglesia. Acá vos tenés que hacer lo que se tiene que hacer en el trabajo y está bien, pero eso no quiere decir que trates mal a tu empleado, no quiere decir que como empleador trates mal a tu patrón. Pero el mundo gira en torno de estar en contra de estos principios.
Lo que el mundo quiere es que nosotros produzcamos. No le importa a nosotros, al mundo muchas veces cómo vivimos. Piensa en cuestión de dinero. Si vos generás dinero en el trabajo, sos útil. Si vos no generás dinero, sos un inútil. Y no estoy hablando de tener un comportamiento erróneo, sino de estar pensando con la cabeza solamente en ganar dinero. Y que el trabajo yo lo tengo solamente para que sea un ingreso que a mí me da una satisfacción que satisface muchas veces mis cosas egoístas. Entonces yo tengo que pensar, ¿para qué Dios creó el trabajo? En el principio, ¿para qué Dios creó el trabajo? ¿Para pensar egoístamente o para que yo lo glorifique a Él con todos los recursos que tengo? Para glorificar al Señor, para que el nombre del Señor sea exaltado. Es interesante que el creador de McDonald's le hicieron una entrevista en el New York Times, que es una entrevista en una revista, y hacia el final de su vida, el creador de McDonald's dijo lo siguiente: hablo de la fe en McDonald's. Él decía que era cristiano, miren qué interesante, pero él dice, cuando se paraba, decía, yo ahora hablo de la fe en McDonald's, como si fuera una religión. Creo en Dios, en la familia y en McDonald's, y en la oficina ese orden se invierte. Creo en Dios, creo en la familia y creo en McDonald's, decía él. Pero en la oficina eso se invierte. Entonces pasaba a ser el trabajo, McDonald's sería lo principal para él. Y para que todos sus empleados hagan lo mismo. Igual son ricas las hamburguesas de McDonald's, ¿no? No le estamos demonizando. Y si alguno trabaja y consigue trabajo ahí, trabaje, no hay problema. Pero en el lugar de trabajo moderno hay muchas presiones para que la gente haga precisamente eso. Presionan para que vos hagas lo que tenés que hacer y a su vez más todavía. Y muchas veces, y yo conozco casos aún de hermanos acá, que los han presionado para que trabajen el día domingo, en algunos trabajos que muchas veces no era necesario. No estamos hablando de lugares que producen 24 horas, ¿no? Que tienen que estar 24 horas abiertos, podríamos decir, no sé, un hospital, una empresa, como trabajaba nuestro hermano, de agua, que tiene que llegar el agua a la ciudad, o el tema de la luz o del gas, sino de comercios muchas veces. Y hay hermanos que inclusive le han dicho a algún empleador, le ha dicho el domingo, yo prefiero estar con mi familia y voy a la iglesia además. Pero después de lunes a sábado contá conmigo. Y bueno, el Señor les ha dado eso. Y también como hay hermanos fieles también que tienen negocio y dicen, bueno, el domingo, cuando más se vende, yo voy a honrar al Señor. Y no abren ese día. Y el Señor los recompensa. Y es algo precioso. Pero muchas veces pasa que, y no voy solamente al tiempo que nos puede llegar el trabajo a ocupar, sino a lo que a veces nos hacen hacer adentro del trabajo. Porque a veces estás dentro de un trabajo y a veces te dicen, bueno, esto está a tal precio, pero si viene tal persona, cobráselo más. Si viene fulanito de tal, decile que no estoy. Y nos quieren hacer mentir muchas veces en el lugar de trabajo. No sé si a alguno de ustedes tal vez le ha pasado. Y nosotros no podemos separar y decir, bueno, en el trabajo yo hago eso, porque es mi trabajo. No, pero si vos sabés que si eso es una mentira, o tal vez estás corriendo la medida de una pesa, y el Señor dice que no tenemos que poner pesas extras, y sabés que está mal, estás pecando contra el Señor. Y también ahí tenés que ser un testimonio. Y también ahí el Señor te reclama eso. Y acá hemos visto que Pablo estaba muy preocupado, estaba muy preocupado, porque las falsas enseñanzas estaban trastornando casas enteras. Y no solamente casas enteras, porque por eso acá está el punto de lo que dice el versículo 1:11, de los falsos maestros que trastornaban casas enteras. Ellos ponían pensamientos cerrados a los ancianos, a las ancianas, a las jovencitas, a los jovencitos, pero también a los que trabajaban dentro de la casa de las familias, inclusive ahí de la iglesia. Y esto también a Pablo le preocupaba. Y en los tiempos del Nuevo Testamento, los esclavos formaban parte de muchas casas. De manera que al tratar este tema ahí Pablo aborda el asunto de cómo Tito debe enseñar a estos sirvientes que tenían una
fuerte presencia en esa cultura contemporánea. Por eso dice ahí, exhorta a los siervos, y acá están a los que son empleados de la casa, a lo que vos tenés que enseñar, a esa casa que son parte de la iglesia de Creta, vos le tenés que hablar ahora a los siervos, a los que están trabajando en esa relación de dependencia, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y acá no solamente el patrón tiene que mostrar y glorificar al Señor, si acá ahora Pablo lo que está diciendo es, el empleado, el siervo, también tiene que estar glorificando al Señor. También tiene que estar y vivir de manera ejemplar en su conducta, mostrando respeto y diligencia en el trabajo, con el fin de glorificar a Dios y dar testimonio de su fe ante el mundo. Y este versículo habla específicamente de la conducta de los siervos. Por eso el sermón de hoy y el próximo sermón que tomemos que sigamos con Tito, una de las cosas es el propósito por el cual trabajamos y el otro va a ser la actitud que tenemos que tener dentro del trabajo. Aunque estas cosas están juntas y Pablo va jugando con esto, pero estas dos cosas están claramente separadas ahí. Y acá Pablo está diciéndoles de cómo ellos tienen que vivir y para quién tienen que estar trabajando. Y hoy como empleados o estudiantes, podríamos decir, o en cualquier rol que desempeñemos, debemos actuar con integridad, respeto y diligencia en nuestras responsabilidades. Porque no solamente es cómo te comportás en el trabajo, también cómo estás estudiando en la escuela. Porque también es mentir o robar si vos te copiás de un compañero. O si vos sacás las respuestas de donde no tenés que sacar las respuestas. Y vos sabés que está mal. Estás transgrediendo la ley. Y si de chicos se les va permitiendo eso y de chicos hoy van aprendiendo eso, lo más probable es que después lleguen a adultos y en el trabajo ya quieran robar. De alguna manera. Robar horas de trabajo, llegar más tarde, irte primero, tal vez. Nosotros tenemos que cumplir cada cosa por la cual se nos ha contratado. Y tenemos que hacerlo, ¿por qué? Porque lo hacemos delante del Señor sobre todas las cosas. Lo estamos haciendo delante del Señor. ¿Y para qué es esto? Para que nuestra vida sea un reflejo de nuestra fe y un testimonio positivo del Evangelio. ¿Cómo van a creer en el Evangelio de Cristo cuando yo estoy mostrando en un lugar de trabajo que soy un insoportable, soy un mentiroso, soy un ladrón, soy un boca sucia? Y ese es el Evangelio. Ahí lo tenés al evangélico, mirá cómo trata a los otros, mirá la boca como una letrina. Y verdaderamente, hermanos, es una vergüenza. Y nosotros tenemos que adornar, dice Pablo a Tito, en todo lo que haga tienen que adornar la doctrina. Muy bonito el Evangelio, muy bonito lo que crees, te sabés de memoria el Evangelio, te sabés todos los puntos, pero tu vida no refleja eso. Y acá se trata de adornar la doctrina del Señor. ¿Y alguna vez sentiste que en tu trabajo o responsabilidades diarias no tienen un impacto en tu fe? ¿Ustedes han sentido eso? Los que están trabajando, ¿sintieron que yo voy a trabajar pero no impacta nada mi fe? No estoy mostrando a Cristo, no veo que otros se acerquen a mí para preguntarme, che, vos sos distinto, vos pensás de otra manera diferente. ¿Cómo crees que nuestra actitud en el día a día refleja a Cristo también? ¿Qué significa ser un buen testimonio en el lugar donde Dios nos ha puesto? ¿Cómo nuestras acciones o tus acciones y mis acciones pueden embellecer el Evangelio de Cristo? Y estas son preguntas que nos tenemos que responder y que Pablo le está diciendo a Tito que tiene que enseñar. Si alguien observara cómo trabajamos o cómo tratamos a los demás, ¿verían nosotros el reflejo de Cristo? Por eso hoy vamos a considerar el propósito en el lugar de trabajo. Pero antes déjenme hacer una aclaración acá, porque tal vez surge la pregunta, ¿qué tiene que ver los esclavos acá? Porque si venimos hablando de los hombres, los jóvenes, los ancianos y las jovencitas, bueno, como dijimos en primer lugar, los esclavos en esta época eran parte de las casas. Los esclavos vivían casi en las casas. Nuestros compañeros, si estás trabajando, tus compañeros de trabajo no comen todo el día en tu casa. Tu esposa tal vez ni conoce a tus compañeros de trabajo. Ni tu esposo conoce a los compañeros de trabajo, que las mujeres están trabajando
trabajan con ellos. Sin embargo, acá sí se conocían todos. Acá sí sabían, vivían todos juntos. Se les daba un lugar aparte, pero ya tenían una cierta dignidad que lo hacían parte de la mesa. Y a veces se le abría tanto el corazón que inclusive se les dejaba a algunos que administren ciertas posiciones que eran valiosas. Y tenemos una carta ahí, la carta a Filemón, ¿no? Donde pasa algo con Filemón y con un esclavo que se había escapado, que probablemente le había robado algo a Filemón. Y Pablo se lo encuentra en una cárcel, le predica el evangelio y ahora ese hombre es una persona transformada y lo manda de vuelta a su amo. Y le dice que lo tome de vuelta y que lo abrace. Pero ahora no ya como un siervo inútil, sino como alguien que puede llegar a ser útil. Entonces noten ahí que el tema de la esclavitud en este caso o el trabajo y la respuesta general acá que, por un lado, es que otra vez, ¿fue así en el principio? ¿Fue así en el principio? Y nosotros cuando vamos a Génesis vemos que no. Porque cuando el Señor expone el trabajo antes de la caída, no había un patrón, no había un jefe, no había cansancio. No estaba eso, no fue así en el principio. Pero sin embargo, ¿qué nos dice también la Escritura? Que nosotros tenemos que trabajar. Y ahora por eso nos quejamos muchas veces del trabajo, por causa de nuestro pecado. Pero noten lo que dice Pablo en otra parte, escribiéndole a los Corintios, ahí en 1 Corintios 7:21. Acompáñeme a 1 Corintios 7:21. Timo no está buscando los versículos, yo lo dije lento para que vos los busques, pero bueno, está bien. Ah, dejaste al empleado ahí, bien. Porque por ahí me dice, más despacio así yo lo puedo buscar. Bueno, 1 Corintios 7:21, miren lo que dice Pablo. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Y es interesante porque esto que dice el apóstol Pablo está también dentro de la enseñanza que habla del marido y la mujer, que el matrimonio fue antes de la caída también. Y está bueno eso. Porque lo está poniendo todo junto. No tiene que ver, el matrimonio y el trabajo no tiene que ver, nada que ver. Pero lo que está diciendo es que esto fue antes de la caída. El trabajo es antes de la caída. Y le está diciendo a los esclavos, vos sos esclavo, sos empleado, bien, mantenete así. Pero si te podés independizar, mejor. No estás pecando, no estás haciendo algo malo. Es bueno que lo puedas hacer y es valioso que lo puedas hacer. Ahora en el trabajo, el principio, no había esclavitud, y esto después de la caída, y el término ahí esclavitud también se expresan con los efectos de la caída, porque cuando Pablo lo pone en Romanos 6:17, ¿qué dice? Que nosotros somos del pecado, esclavos del pecado. Noten que no solamente lo está poniendo en términos de decir, bueno, una persona era esclava en los términos de trabajo, sino que nosotros antes de Cristo estábamos bajo una sumisión de un amo que era Satanás. Y hacíamos todo lo que ese amo nos decía que teníamos que hacer, lo hacíamos. Y estábamos nosotros a voluntad de él. Y nosotros estábamos bajo esa tiranía, hasta que vino el Señor y nos rescató. Y la respuesta a este pasaje de Tito 2, en ambos casos, tanto del matrimonio como de ser un buen siervo o esclavo, ¿qué es? ¿Cuál es la respuesta a que el Señor creó el matrimonio de una manera perfecta, las consecuencias del pecado arruinan todo, hay problemas ahora en el matrimonio, tratamos de recomponer cosas, aún inclusive se introduce el tema del divorcio, Jesús habla de eso, pero Él dice, no fue así en el principio, acuérdense, eso no fue creado así. Pero ahora nos dice del trabajo. Antes trabajaban y podía trabajar y no te preocupaba. Ahora con el sudor de tu frente tenés que trabajar. Pero ¿qué hace todo esto distinto? El Evangelio. El Evangelio de Cristo. Si vos querés tener un buen matrimonio, es el Evangelio de Cristo. Tenés que conocer el Evangelio de Cristo. Tenés que día a día volver al Evangelio de Cristo. Volver al Evangelio de Jesucristo que te rescató, que te salvó, que te liberó. Y así vas a tener un excelente y un buen matrimonio. Pero a su vez, el Evangelio de Cristo te ayuda también a ser un buen empleado o un buen empleador. El Evangelio de Cristo te va a ayudar también a trabajar y a conducirte en ese lugar donde tenés que pasar tantas horas de tu día.
un montón de horas. Y noten cómo es los efectos del pecado, que nosotros muchas veces nos apabulla tanto el tema del trabajo que no nos desconectamos nunca del trabajo. Vamos a nuestra casa y llevamos todas las cargas del trabajo y las preocupaciones. Y no digo que no las tengamos, las hay. Pero yo tengo que saber vivir balanceadamente. ¿Y cuántas veces esto ha traído problemas a los matrimonios? ¿Y cuántas veces ha pasado que no querer estar en la casa y pasar más tiempo en el trabajo? Porque en el trabajo es donde ahí yo siento que me respetan, porque yo soy, no sé, un jefe, un encargado. Y eso no es algo bueno. No es una buena motivación. Yo tengo que saber dónde el Señor me puso, y si el Señor nos dio una familia, mi familia es lo principal. Pero a su vez el trabajo es lo que yo tengo que sostener a mi familia, y Dios me dice que tengo que glorificar al Señor en mi trabajo. Y tengo que mostrar el Evangelio de Cristo. La palabra traducida ahí como, vieron que nosotros, ahí yo leí el versículo 1, ¿no? Para que se pueda adornar la doctrina de Dios, pero sea como esclavos también. Ahí en el versículo 5 también dice, para que la palabra de Dios, al final, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, y en el versículo 10 le dice a los siervos, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, lo que está diciéndole a Pablo acá, Pablo diciéndole a los esclavos, le está diciendo, Tito, decile a los esclavos, a los que están trabajando dentro de esas casas, que en todo lo que ellos hacen, tienen que mostrar el Evangelio, tienen que adornar la doctrina del Señor. Y eso es algo sumamente importante, y es algo que no podemos pasar de alto, porque la palabra traducida ahí como adornada, tiene la misma raíz que el término cosmético. ¿Vieron las mujeres cuando se maquillan, ¿no? Una cosa cuando se levantan, otra cosa cuando se maquillan. Pero se tratan de arreglar un poco, ¿no? Todo, darle brillo a la cara, o sea que uno las ve y decir, esta mujer está reluciente, ¿no? Pero a veces cuando no tiene maquillaje nos damos cuenta, ¿qué le pasó? Está demacrada. Bueno, acá Pablo está diciendo, lo que tiene que hacer es esto, o lo que tienen que hacer ustedes es, en el trabajo tienen que mostrar el Evangelio y cosméticamente adornar, que vean cómo brilla el Evangelio de Cristo, qué precioso que es el Evangelio de Cristo, dentro del lugar de trabajo, dentro del lugar donde tienen que cumplir sus responsabilidades. Y mientras que la falta de respeto a su amo, como estaba pasando acá o cualquier otro ser humano también, va a afectar la reputación del Evangelio. Va a afectar la reputación del Evangelio. Y Pablo no es la primera vez que Pablo le dice esto. Pablo le recordó también a Timoteo lo mismo. Miren ahí en Timoteo, 1 Timoteo 6:1. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1, acompáñenme ahí por favor. Dice, todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y esto es algo que nosotros tenemos que prestar atención. Y esto es algo importante. El lugar donde vos estés, la profesión que te toque, sos un empleado, sos un jefe, sos un estudiante, sos una maestra, sos lo que seas, tenés que mostrar el Evangelio de Cristo. No estar con un folletito todo el día en el bolsillo y decir, sí, a mis compañeros de trabajo a todos le di folletito, a todos le regalé el Nuevo Testamento de Gedeones. No, de eso no se trata, lo podemos hacer. Lo que está diciendo es que reflejes el Evangelio, que muestres cómo vive un cristiano, que muestres y adornes la doctrina de Dios. Y acá cuando Pablo le dice también a Tito ahí, muestra la ayuda voluntaria del esclavo a su amo, y ahí entra en la categoría como de un mérito adicional. Y esto es algo precioso porque cuando nosotros vemos que Pablo está diciéndole que los esclavos hagan eso porque es como un mérito adicional, es algo precioso porque lo que está haciendo es decir que el amo diga, qué buen esclavo que tengo. Y en el caso nuestro, trayéndolo a nuestros tiempos, qué precioso es poder decir, o que tu jefe diga, la verdad que vos sos un empleado, sos un ejemplo.
sos un ejemplo. ¿Cómo me gustaría tener empleados como vos? Y hasta en algunos casos tal vez te confíen algo, donde ven que tenés una integridad que se te confía, no solamente dinero, se te confía la llave de un lugar, que tu jefe puede irse y vos te quedaste a cargo de todo eso porque vivís en integridad. Y eso es algo precioso. Y es lo que Pablo le estaba diciendo acá que los esclavos tenían que ser, que los esclavos tienen que agradar a sus amos para que sus amos hablen bien también de ellos, para que también estén mostrando afecto. Y esto es algo adicional. Si yo soy un empleado y voy y hago lo que tengo que hacer como empleado, está bien, estoy haciendo todo bien. Y me dicen, no sé, tu trabajo es que tenés que apretar este botón y después dentro de 8 horas volvés a apretar el botón y te vas a tu casa. Y capaz que yo lo hago, ¿no? Apreto el botón, me quedo ahí. Y a 8 horas, tic, aprieto el botón, listo, estoy haciendo. Trabajador sindicalista, ¿no? No le dicen, no hace más ni menos, está ahí. Si puede sacar algún beneficio, mejor. Pero imagínense que no solamente hacer eso, sino ver que alguien tiene un problema y también, che, ¿te puedo ayudar? O está andando mal el negocio y acercarte a ese hombre y decir, mira, vos sabés que estoy orando para que el Señor te dé sabiduría para que esto vaya bien, porque yo trabajo acá también y yo quiero que te vaya bien. Precioso. ¿Qué hombre va a decir? Y yo le pago para que haga eso y está bien, pero mirá, se preocupa. Y no le aumenté el sueldo, no me dio un bono, nada. O sea, gana lo mismo que los otros. Y es lo que Pablo le está diciendo, los esclavos lo que tienen que hacer es que tienen que tratar bien a sus amos, lo tienen que tener también en alta estima. Y eso es algo que es necesario. Y quiere decir que la ayuda del esclavo a su amo se motiva en el deseo también de adornar el Evangelio. Y muchas veces, a veces pasa, ¿no? En el trabajo que nos dicen, che, ¿me podés reemplazar para tal cosa? No, yo no reemplazo a nadie, no. Pero a veces sí lo podemos hacer. O a veces tu jefe te dice, ¿no te quedás media horita y me ayudás? No, porque ¿sabés qué pasa? Si me quedo media hora me lo vas a pedir todos los días. No, y bueno, puede ser, es un riesgo. Pero a veces es bueno decir, mirá, yo voy a hacer esto extra. No porque me pagues, sino por el afecto que te tengo. Y porque este trabajo, y yo oro por este trabajo, y Dios me dio la posibilidad de glorificar al Señor en este trabajo. Así que yo lo voy a hacer. Y te voy a ayudar. Y eso también es algo precioso. Tal vez nos demanda un esfuerzo, pero también de vuelta, hermanos, cuidado, ojo, veamos las prioridades. Tampoco es que te la pases 15 horas en tu trabajo y tu familia tenga que tener la foto en tu casa tuya para que te vea, no. También hay una familia, hay una esposa, hijos que nos reclaman. Entonces siempre tener un balance. Pero noten que lo que nosotros tenemos la posibilidad acá es de estar mostrando el Evangelio de Cristo, y Pablo estaba tratando de decir esto, y que la otra persona, el amo, pueda ver que ese esclavo está glorificando a Dios con sus buenas obras, con lo bueno que está haciendo. Por eso también está hablando de eso. Y es interesante porque hasta en ese momento la esclavitud se trataba de comprar personas, ¿no? De poder comprar, y ahora el esclavo era parte de mi mobiliario, de lo que yo tenía en ese entonces. Y es interesante porque la esclavitud es un asunto cultural y nos alegra que personas como Wilberforce, ellos lucharon por abolir la esclavitud. Hombres como este hombre lucharon firmemente por su abolición. Y bueno, ¿qué podemos aprender de la forma en que Pablo trata la situación de los esclavos cristianos del siglo I acá, de lo que estamos leyendo, sobre cómo cerrar la brecha entre fe y conducta en el lugar de trabajo? ¿Cómo esto me ayuda a mí? Lo que yo estoy leyendo acá en Tito capítulo 2, versículos 9 y 10. Lo podemos leer en todo el contexto, Tito 2. Pero ¿cómo me ayuda esto? ¿Cómo me ayuda a mí ahora? Y los versículos se clasifican ahí en dos apartados, que es el propósito y la actitud en el lugar de trabajo. Y el propósito está acá bien marcado. Bueno, y acá empezamos por el final, el propósito en el lugar de trabajo. Y el propósito de los esclavos era acá, y el propósito de vos, si sos empleado, si estás trabajando en relación de dependencia, o si sos patrón, el propósito, dice Pablo, es que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ese es el propósito.
todo lo que hagamos, tiene que reflejar a Cristo. Todo lo que hagamos, aun si sos estudiante y el Señor te ha salvado, tenés que glorificar al Señor, tenés que adornar la doctrina del Señor. Y el versículo 9, Pablo dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Y por la palabra que emplea acá Pablo, que es bastante agresiva, porque dice exhorta, o sea, que era como un mandato. O sea, acá no hay algo que sugerirle, decirle no, decirle esto, hay firmeza ahí. En el sentido de que exige una fuerte sumisión a los amos. Y puede ser por el mismo motivo que las falsas enseñanzas que se estaban introduciendo en los hogares cristianos de la isla de Creta, como veíamos en el capítulo 1, versículo 11, trastornaba casas enteras, probablemente estaban siendo rebeldes y hasta agresivos con sus amos. Posiblemente estos esclavos estaban trabajando en esas casas y estaban siendo respondones a sus amos. Estaban diciéndole, che, ¿no llevás esta carga? No, pará un cachito, no sé, pará, ahora no puedo. Es mi horario de comida, no, aguantátela. No, Pablo dice, hay un problema acá. Acá no se están dando cuenta que el que está delante de ellos es una autoridad, es el amo, es el jefe, y ellos lo tienen que respetar. Hay una cosa que nosotros no tenemos que olvidar, hermanos. Los que tenemos enfrente pueden ser nuestros patrones y nos pueden decir cualquier barbaridad, pero eso no quita que nosotros le faltemos el respeto. Le podemos decir las cosas con mucho respeto, y es lo que un cristiano hace. Como nosotros decimos, le podemos frenar el carro, pero con respeto. Yo no voy a responder a tu pecado con un pecado. No, yo te voy a mostrar que soy un hijo de Dios y te voy a responder bien, con firmeza. Y eso es importante. Y acá ellos tenían que darse cuenta que el que está enfrente tuyo es el patrón. Es el patrón. Y hoy se ha perdido casi esto, ¿no? Y nosotros sabemos el ámbito de trabajo que vivimos. Ya ahora los empleados casi como que tienen más derecho que los patrones. En todo sentido. Y no solamente esto. Hay grupos de personas que motivan a eso, ¿no? Y ponen a los patrones, lo demonizan a los patrones, los jefes. A los jefes. Y hay que tener cuidado, porque Pablo acá está poniendo el orden y la palabra de Dios nos está diciendo, así como nosotros fuimos criados bajo el mandato de padres terrenales, porque a los chicos que están acá yo les quiero decir, cuando tu papá y tu mamá te dicen algo, no es cualquier persona, no es tu amiguito, no es tu amiguita, es una autoridad que Dios puso. Y hay que sujetarse a esa autoridad, y hay que responderles bien. No hay que ser respondones, porque están faltando al Señor cuando le falta de respeto. Y si pasás por encima de la autoridad de tu papá cuando te dice algo que tenés que hacerlo y tenés que decirle, sí Señor, si faltás a eso, lo más probable es que en el mundo después, cuando vayas a un trabajo, cuando tengas una relación, seas así. Y ya faltes el respeto a todas las personas y no te puedan controlar. Y es lo que Pablo ahora está tratando de decir. Lo que tienen que hacer estos hombres es sujetarse a sus amos y tratar de no ser respondones, tratar de conducirse bien. Y parece que se estaba fomentando un poco la rebelión. Y Pablo dice, no debe ser de esa manera. Deben adornar la doctrina de Dios. Y hoy en día es muy distinto. Uno dice, yo pensaba en esto cuando veía de la esclavitud. ¿Vieron que hay movimientos políticos que dicen esclavo, trabajo esclavo? Pero ahora le llaman trabajo esclavo trabajar 8 horas. Le llaman trabajo esclavo porque tenés que estar con una pala afuera, en la calle, y tal vez sí, claro, pero no, necesitan estar trabajando 4 horas nomás. Y lo que muchas veces se hace, se fomenta más la vagancia y ser holgazán que verdaderamente estar velando por la integridad de una persona, cuando verdaderamente hay muchas personas que sí están bajo condiciones muchas veces malas, trabajando y peligrosas dentro de un trabajo, sin las medidas de seguridad. Pero lamentablemente hoy tenemos un raro concepto del trabajo y nuestros hijos o la generación que nos sigue adelante están aprendiendo esto. Yo recuerdo que a mí me decían, anda a barrer el patio, me decía por ahí mi papá, y yo si decía algo,
lo más probable es que yo conozca el zapato de mi papá. Y ahora casi como que si le decimos algo a los chicos nos dicen, ¿y cuánto me vas a pagar? O sea, ¿y qué beneficio tengo de esto? Hacé la cama, ¿y qué me vas a dar? No, lo tenés que hacer porque es algo que no solamente te lo está mandando alguien que está velando por tu vida, pero que es un superior y es una autoridad, en este caso papá o mamá, sino también ahora en el trabajo te están diciendo que hagas algo. Move esa caja. No, a mí no me pagan por mover esa caja. ¿Qué te cuesta? Sí, hacelo. Sí, claro. ¿Querés que barra? Barro también. No hay problema. O sea, nosotros somos diferentes. Los cristianos tienen que ser diferentes. Aunque cambien los tiempos y la sociedad, el principio en mi lugar de trabajo sigue siendo el mismo. ¿Qué es? Hacer atractiva la enseñanza sobre Dios nuestro Salvador. Que no tengan nada que decir de mí. Que no tengan nada que decir de mí como un mal ejemplo. El cristiano en el trabajo, ahí está. Es el que siempre llega tarde. Es el que siempre se va a lo último. Es el que no agarra una escoba y un cepillo para barrer. Nosotros tendríamos que tratar de ser ejemplo. Y no solamente tendría que ver nuestra disposición, sino también nuestra actitud, de que nosotros lo hacemos no porque vos me lo digas, yo lo hago porque este trabajo le pertenece al Señor. No se dan cuenta nuestros patrones, pero ese trabajo se lo dio Dios. La sabiduría le dio Dios, los recursos se lo dio Dios. El sol que sale cada mañana se lo hace salir Dios, para buenos y malos, justos e injustos. Y yo me manejo bajo esos principios. Por esto estamos considerando el propósito. Y el propósito no es solo complacer al jefe o testificar con la esperanza de ganar almas para Cristo. Debemos tener un propósito más amplio. Y lo que tenemos que recuperar, ¿saben qué es? El espíritu de que el Evangelio sea reflejado en el lugar de trabajo. A mí me sorprende que leyendo la historia de la Reforma, ellos entendían claramente esto. En la época de la Reforma protestante, una de las cosas que sucedían, y trayéndonos a esto, ¿por qué nuestro testimonio en el trabajo puede ser tan difícil y no mostramos el cristianismo? Porque ha cambiado mucho de lo que era la Reforma protestante a lo que hoy, a partir del siglo XX, nosotros creemos o hacemos. Porque ahora el ambiente de trabajo se ha secularizado tanto que se ha perdido cuando hay un cristiano o un grupo de cristianos dentro de un trabajo. Antes, los patrones en la época de la Reforma contrataban o querían buscar a cristianos que habían sido transformados por el Evangelio porque eran los mejores empleados. Casi como que en el currículum te decían, a ver si sos cristiano o no, que vos lo pongas o que vos sepas. Y podían recomendar. Y hoy casi que no. ¿A quién le importa que vos seas un cristiano en el lugar de trabajo? Si casi que no hay diferencia. No hay diferencia entre un cristiano y alguien que es y no lo es. Porque no lo hemos demostrado. No estamos demostrando eso. Y sería bueno que podamos, como evangélicos, digo yo, y lo digo en manera general, con todas las iglesias, qué precioso sería que como evangélicos nosotros mostremos cómo es vivir de una forma cristiana dentro del trabajo. Y que muchos estén buscando a cristianos para que trabajen dentro de un trabajo, porque son los más puntuales, los más efectivos, los más compañeros, los que cuando hay alguna disputa son pacificadores, no se meten en el medio, no te andan haciendo piquete, no te andan quemando gomas por ahí. Están preocupados por el trabajo, están preocupados por los patrones. Pero hoy lamentablemente no es así. La ética cristiana se considera inútil, vana y hasta peligrosa para la salud del negocio en las transacciones comerciales o industriales. Y esto es peligroso porque se separó lo que Dios no tiene nada que ver con el trabajo ni con el mercado. Cuando en la época de la Reforma protestante sí lo hacían valer. Una persona que era cristiana no solamente era parte de un negocio, sino que era parte de un valor agregado, porque era una persona que inclusive oraba por ese trabajo, oraba con sus patrones. Tiempos extra antes de venir a trabajar se juntaban a orar,
O tal vez después del trabajo, después de colgar los overoles, se juntaban en algún lugar para que el Señor les dé fuerza para que mañana poder empezar otra jornada de trabajo y agradecer por lo que habían pasado, cómo Dios los había protegido, cómo Dios le había dado la producción. Y ahora nosotros no pensamos en eso. No pensamos. Y necesitamos recordar que las raíces de nuestro sistema capitalista occidental parten de la Reforma. Los historiadores han discutido interminablemente, ¿no?, sobre la llamada ética laboral del protestantismo. Ahí está, protestantismo. Que brotó en el cristianismo bíblico, que salió de dos fuentes, de Lutero y de Calvino. Y de ahí salió, ¿no? Y nuestros antepasados consideraban el lugar de trabajo como algo bueno, otorgado por Dios. No solamente que tenía que ser cuidado, sino que tenía que ser valorado y que ese trabajo podía ayudar a otros. Y hoy casi que no pensamos en eso. Yo voy al trabajo para satisfacer mis necesidades. Mientras a mí me depositen el sueldo en tiempo y forma y yo me pueda comprar, no sé, lo que me tengo que comprar, ya está bien para mí. Antes no se pensaba así. Se ganaba por lo que se trabajaba, pero a su vez también se valoraba, se oraba por ese trabajo, se le pedía al Señor, pero a su vez era una gran oportunidad de ayudar a otros, voluntariamente. Había familias necesitadas y a veces los hombres que trabajaban en fábricas hacían producciones extras para decirle a su jefe que la producción extra era para poder ayudar a tal persona que estaba necesitada. Y hoy nosotros eso no lo vemos. Salvo que tiene que haber una catástrofe como nos pasó a nosotros, ¿no? Y ahora hay muchos comerciantes que han perdido un montón de cosas y nosotros vemos ahí que ahora te dan crédito. Un hombre perdió todo lo que tenía, hacía cajas de embalaje, de papel, y la empresa le dijo, el que le distribuía los insumos le dijo, mira, te doy 6 meses, no me pagues nada, levántate. Pero eso porque pasó eso. En un tiempo normal, ni loco te dicen eso. Ni tampoco yo ni loco regalo cosas, ¿no? El otro día hablábamos con mi esposa, hay un negocio acá de ropa grande en el centro, que lo que un poco se había mojado, estropeado, lo pusieron en condición, pero el hombre este dijo, yo voy a regalar esto, al que venga yo se lo regalo, pero tienen que venir ellos, yo se los quiero dar en la mano. Sea un par de zapatillas, sea, no sé, una campera, algo lavado, está limpio, pero se lo quiero dar, no se lo vamos a cobrar. Y después ellos recibieron mercadería de Buenos Aires y la cobraban. Pero tuvo un gesto lindo. Ahora, ¿eso lo hace siempre este hombre? No, solo por esta vez. Imagínense hacer eso siempre. Tener una producción extra. Colosenses 3, 23 y 24 nos recuerda también, y es importante eso. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Y lamentablemente, principio del siglo XX, un poco antes tal vez, las ideas socialistas de bienestar para todos, la igualdad para todos, donde el que más tiene, obligadamente le debe dar al que menos tiene, y el propósito en el lugar de trabajo de esforzarse por una sociedad utópica, futura, no motivó a las personas, no motivó a las personas. Por un lado decían, en el siglo XX, siglo XX para acá, el que más tiene le tiene que dar al que menos tiene, obligadamente, sacarle y dárselo. Y no va a estar bien así, nunca va a recuperar la dignidad. ¿Qué dignidad tiene? Cuando ya no tenga más el que le está dando, ¿y qué va a hacer? Va a ir a buscar a otro así hasta que se agotan los recursos. Pero después se pasó al otro extremo de decir, hagamos un montón de cosas, pensemos en el dinero, pensemos en generar, porque nos va a dar mayor comodidad y felicidad cada uno. Y los dos extremos son peligrosos, porque en un extremo te volvés en un vago y en un holgazán, y en el otro extremo te volvés en una persona desagradecida, que nunca estás conforme con lo que tenés, y que siempre estás corriendo con un sueño que nunca va a llegar. Hay muchos conocidos que viven, con algunos conocidos en Estados Unidos, y uno de ellos me acuerdo que me dijo, el sueño americano es la pesadilla americana.
Los que fueron a Estados Unidos a conseguir el sueño americano, nunca alcanzás. Nada es tuyo. Todo lo estás pagando, todo está hipotecado y vos vas y nunca llegás. Y cuando lo tenés, después querés tener más. No genera justicia, felicidad, y entonces ha fracasado. Y antes del siglo, podríamos decir del siglo XVIII, la gente trabajaba para no pasar hambre. Miren qué diferente que es. Solo trabajaban para no pasar hambre. Y ahora no trabajamos nosotros para no pasar hambre. Trabajamos a veces por comodidad, o sea, por cosas que queremos, ¿no? Para alimentar a nuestra familia, a nuestra casa. Pero ahora decimos que pasamos hambre porque no como asado todos los meses. O porque, no sé, no tengo un bife, ¿cómo es? Ya está, llega hasta ahora y ya se me cruzan milanesas, todas esas cosas. ¿Cómo es un bife esos gordos? ¿Cómo se llama? Ese bife de chorizo, qué rico. Y decimos que pasamos hambre. Yo no creo que pasemos hambre, no creo. Y ahora aún en nuestro país, la gente normal busca oportunidades para llegar a sus logros o metas personales por encima del nivel de subsistencia. Y yo a veces pienso con el tema de los subsidios, me estoy metiendo en temas peligrosos, no me importa, no me voy a meter en política, no estoy para eso. Pero antes los subsidios no había, no los teníamos, ni siquiera las jubilaciones estaban, ¿no es cierto? Y la palabra del Señor decía que los hijos mantenían a los padres. Pero ahora cuando no se tiene eso, ya es una injusticia social. Y aún el subsidio que nos dan a nuestros hijos. Y lo reclamamos porque es algo que nosotros nos merecemos. Pero eso no fue siempre así. Y eso es algo extra que se va imponiendo. Ahora, si nos quitaran eso, esas personas estarían pecando contra Dios o diciendo, le están dejando de dar algo a nosotros, yo que tengo trabajo, que tengo un ingreso, que tengo la fuerza, tengo el vigor para tener 2 trabajos inclusive. No, yo tengo mis manos para poder trabajar. Y el tema del trabajo en los jóvenes, ahora lamentablemente no ven un buen futuro. A veces no se generan expectativas. Y es un problema social. Hoy los jovencitos no tienen expectativa de trabajo. Y eso es algo que es grave. Porque a veces no saben qué hacer, no saben qué seguir. No saben qué es lo que les va a llevar a tener un bienestar. Porque nosotros no sabemos muchas veces cómo explicárselo. Entonces me están viendo a mí, que tal vez me quejo por todo, y dicen, bueno, papá y mamá trabaja de esto, se queja, entonces yo no voy a hacer lo que él hace. Yo tengo que ser otra cosa, porque mi felicidad y mi bienestar vienen de lo que yo pueda ganar. Entonces ahora quiero tener este tipo de trabajo, quiero alcanzar esto, quiero alcanzar esta meta. Cuando nosotros tendríamos que enseñarle a nuestros hijos que el trabajo, sea el trabajo que sea, vos vas a glorificar al Señor. Estés ganando lo justo o estés ganando demasiado, con eso glorificás al Señor. Y a su vez lo unimos con toda la palabra de Dios, que me dice que tengo que estar contento con lo que tengo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Teniendo sustento y abrigo, estar contentos con eso. ¿Alguno tiene una bicicleta? Bueno, el que no anda más en bicicleta seguro que no tiene, ¿no? Yo en mi casa tengo dos bicicletas, una que heredé de mi mamá en vida y otra que la tiene el Efra. Bueno, ya somos millonarios, porque es mucho más que sustento y abrigo eso. Ya tengo cosas extras. Todo lo que pase eso, ya tenemos un montón. Y el Señor nos dice, estén contentos con eso. Porque parte de cómo yo conciba el trabajo también tiene que ver con el contentamiento. Y a veces hay buenas épocas y a veces hay malas épocas. Y nuestra sociedad solo puede asentarse sobre unos cimientos sólidos y se cambian radicalmente los propósitos de la sociedad y del trabajo. Entonces, cuando nosotros vemos el sueño socialista fracasó, pero el sueño capitalista, por otro lado, también fracasó. Lo que nunca va a fracasar es el estándar del Señor, que es el que nos dio el trabajo y es el que nos dice que lo tenemos que hacer todo para la gloria del Señor. Sea que nosotros lo que nos llegue a nuestras manos podamos estar contentos, sea lo que nosotros tengamos, nosotros podamos disfrutarlo. Pero el trabajo es algo que el Señor me dio y es algo bueno. Un cristiano no tiene que estar pensando de estar viviendo de subsidios.
Eso no está en la Escritura. No está. Yo tengo que estar pensando que el Señor me dio el trabajo y es algo tan precioso y es algo que hay que volverlo a reivindicar como algo que es tan digno y tan bueno y tan honorable que la gente lo tiene que ver. Bueno, en conclusión, como cristianos, debemos volver a adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Debemos recuperar la visión de la sociedad y algo básico para hacerlo es poder recuperar el espíritu dentro del trabajo, el espíritu del Señor dentro del trabajo. Porque a veces nosotros decimos, no, en la iglesia es ahí donde vivimos el Evangelio. No, vivimos el Evangelio también en el trabajo. También glorificamos al Señor ahí. También tenemos que ser buenos trabajadores. Y necesitamos mostrar que la aplicación de los principios cristianos de honradez y servicio en el lugar de trabajo a largo plazo es lo mejor para la sociedad. No solo para lo mejor para la sociedad, es mejor para la empresa, para el empleador, es algo bueno. Cuando yo estoy contento. ¿Ustedes van contentos a sus trabajos, a sus oficios? ¿Estamos contentos con eso? ¿Voy contento a ese lugar de trabajo? En primer lugar, porque yo creo que todos estábamos orando por un trabajo, ¿no? Y cuando el Señor nos dio el trabajo estábamos re contentos. Pero ¿qué pasa? Que ahora, y bueno, el pecado no es novedad. O sea, el pecado arruinó todo. Pero no te dejes vencer por eso. Porque ese trabajo que Dios te dio es el trabajo donde vos vas a mostrar el Evangelio de Cristo. Es el trabajo donde sos un misionero en ese lugar. Es el trabajo donde la gente tiene que ver cómo es un cristiano, cómo responde, cómo respeta, cómo vive. Es un lugar digno de que puedas ir, de que puedas levantarte cada mañana, aún con el cansancio, aún tengo que enfrentarme al jefe, siempre con la cara esa, y que siempre anda a los gritos. Bueno, Señor, dame la fuerza para poder ser un ejemplo, para respetarlo. Dame la fuerza para cuando tengo que ir, poder mostrarle la mejor cara, poder mostrar que el gozo no proviene de este lugar que es mi trabajo, el gozo viene del Señor. El gozo proviene de aquel que me salvó, de que Él me rescató. Para eso nosotros estamos y trabajamos, para Él. Y mientras se deje el cristianismo fuera de nuestro lugar de trabajo, la sociedad puede rechazarlo como una religión privada que no es pertinente para la vida real. O sea, el evangélico no es necesario para el trabajo, porque tal vez, no sé, quiere ser evangélico leyendo la Biblia todo el día dentro del trabajo. Y si hacemos eso, somos unos ladrones. Porque tu jefe no te paga para que leas la Biblia, tu jefe te paga para que hagas el trabajo. Lee la Biblia en tu casa, lee la Biblia, pero en el trabajo trabajá. Y mostrá cómo se trabaja, y mostrá esfuerzo, y mostrá ánimo. Y que tu ambición sea que emprendas algo o que trabajes para ser un excelente empleado, que tu ambición sea esta, que en todo adornar la doctrina de nuestro Salvador, como dice el versículo 10. Y el trabajo que tenés también le pertenece al Señor. Si quiere el Señor te saca el trabajo, te lo saca. Así como te puso, te lo saca. Y tenemos que ser agradecidos. Y a su vez también tenemos que orar por nuestro trabajo, ¿no es cierto? Hay que orar. Si tal vez en tu trabajo las cosas le van bien, es porque el Señor ve que vos sos un hombre íntegro, te esforzás, sos un excelente cristiano y el Señor bendice la obra de sus manos. Y aunque tu patrón no sepa nada de que, yo acá me da plata y este empleado es bueno porque hace lo que yo le digo y mirá qué fiel que es, vos sabés que lo haces para el Señor. Y sabés que orás por tu trabajo, que cada mañana orás por tu trabajo y cada día orás por tu trabajo. Y el Señor va a bendecir ese lugar. Y qué precioso que también podamos emprender cosas. Tenemos que aprender a eso, a emprender cosas. El Señor nos ha dado tanta variedad que sería precioso que hermanos tengan esa oportunidad también de emprender algo, pero hacerlo todo para la gloria del Señor, ¿no? Y decir, con este propósito yo voy a emprender para darle trabajo a hermanos, pero a su vez también, no sé, sostener a un misionero en tal lado. Hay personas que hacen eso. Tienen sus trabajos seculares y dicen, ya parte de mi sueldo del trabajo,
yo la doy para tal causa. Precioso eso. ¿Y cómo el Señor bendice eso? Bueno, hermanos, que podamos comprender el propósito del trabajo, pero sobre todas las cosas, no vamos a entender el propósito del trabajo si no conocemos el Evangelio de Cristo. Si no conoces el Evangelio de Cristo, todo esto te va a parecer una locura. Pero cuando conocemos quién nos salvó, quién nos rescató, ahora nosotros tenemos un propósito más amplio. No nos quedamos en algo corto, sino que todo es para glorificar a aquel que dejó el cielo para salvarnos y dar su vida por nosotros. Oremos. Señor, gracias por este momento, gracias te doy, Señor, por poder meditar en estos pasajes. Y gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido reunirnos. Te pido, Señor, que sigamos meditando en esto, que sigamos pensando en esto, Señor. Sé que hay mucho más por pensar, pero, Señor, te damos gracias en primer lugar porque nos has salvado y nos has rescatado, Señor. Tal vez algunos de los que hoy están acá antes iban a trabajar movidos por la ambición del dinero, pero ahora que los has salvado, que les has dado un nuevo corazón, Señor, ahora quieren glorificarte a ti y están yendo a trabajar porque te aman, Señor, y porque lo quieren hacer porque vos estás ahí al lado aún en el trabajo, Señor. Todas las cosas fueron creadas para ti. Todas las cosas, Señor, fueron creadas para tu gloria. Ayúdanos a hacer esto también para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos.